Vamos a dar inicio a la materia estabilidad y resistencia de materiales correspondiente al segundo año de la carrera de Ingeniería Industrial. En primer lugar, y dada la importancia que esta rama de la física tiene en la materia, vamos a definir a la mecánica como la parte de la física que trata de cómo responden los cuerpos a la acción de fuerzas. La mecánica interviene tanto en el estudio de máquinas como en el estudio de estructuras, ambos campos permanentes de estudio por parte de la ingeniería. Según el campo en el cual se aplique la mecánica, podemos encontrar la mecánica de cuerpos rígidos, que incluye la estática y la dinámica, la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. Sobre todo es la estática la que nos concierne a nosotros en el desarrollo de esta materia. Habremos de distinguir lo que es mecánica de los materiales con respecto a resistencia de los materiales. Mientras la primera se ocupa de cómo se distribuyen las fuerzas interiores y las deformaciones cuando una estructura está sometida a acciones externas, la resistencia de los materiales estudia las condiciones que deben reunir las estructuras para resistir acciones externas. Definimos a una estructura como el conjunto de elementos resistentes capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo, bajo acción de cargas externas. En general, una estructura puede estar constituida por elementos lineales como vigas y columnas, tal como lo detalla la fotografía de la derecha, o puede estar constituida por barras articuladas unas con otras, como se muestra en la figura central, o estar constituida por barras reticuladas, formando triángulos o retículas, tal como lo muestra la figura de la nave, constituida por ese tipo de estructuras, o también podría estar constituida por elementos laminares, como lo muestra la fotografía inferior derecha. Para el estudio de las estructuras, vamos a asumir una serie de simplificaciones entre la que está un comportamiento lineal y elástico. Un comportamiento lineal y elástico implica que las deformaciones son lo suficientemente pequeñas de manera tal que las cargas no cambian de posición si la estructura se deforma. Es decir, que las cargas conservan su posición original. También implica que los desplazamientos que puedan sufrir las estructuras son muy pequeños y no habrán de producir esfuerzos adicionales a los que ya produzcan las cargas. Y finalmente, que las tensiones y las deformaciones que se manifiesten en la estructura se mantendrán dentro del rango lineal elástico. Es decir, una tensión actúa sobre una estructura que se deforma a causa de la tensión, pero si esa tensión cesa, la estructura vuelve a su posición inicial. Las acciones sobre las estructuras no son otra cosa que fuerzas externas, que están activas y que en general se denominan estado de cargas. De acuerdo a la forma en que actúan, estas cargas pueden ser directas, que pueden ser cargas concentradas en un punto o distribuidas en alguna longitud o superficie, y cargas indirectas, que son cargas que no están específicamente concentradas o distribuidas, pero sí que tienen a colación deformaciones que actúan en la estructura.
Según el tiempo de aplicación, el estado de carga puede ser permanente si actúa en un tiempo prolongado. Por ejemplo, cualquier estructura tiene su peso propio, que actúa durante toda la vida útil de la estructura. Ese es un ejemplo de un estado de carga permanente. O un estado de carga puede ser variable, cuando hay variaciones frecuentes y continuas. Por ejemplo, una carga que actúa en un momento, luego no, luego se repite la actuación, luego no, y así alternativamente es una carga variable. Por ejemplo, una carga que actúa a través de los ejes de un camión que circula por un puente. Es una carga que va variando su posición y a veces actúa, otras veces no, a veces se vuelve a repetir la actuación, entonces la carga es variable. Y por último, las cargas accidentales, que son cargas de alta intensidad, pero de baja probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, la carga sísmica. Un sismo en una estructura tiene alta intensidad como carga, es accidental, porque ni siquiera lo podemos prever, pero tiene una baja probabilidad de ocurrencia. La acción del viento podría identificarse como una carga accidental. De acuerdo al punto de aplicación, las cargas pueden ser concentradas, sean fuerzas o momentos aplicados en un punto, o pueden ser cargas distribuidas, ya sea en una unidad de longitud, en una unidad de superficie o por unidad de volumen. Vamos a utilizar para expresar las cargas concentradas la unidad de kilonewton, que equivale a 1000 newton, o simplificadamente a 100 kilogramos fuerza, y para las cargas distribuidas, la unidad de kilonewton sobre metros si está distribuida en una longitud, sobre metros cuadrados si está distribuida en una superficie, y sobre metro cúbico si está distribuida en un volumen. El diseño estructural sigue un proceso que tiene diversas etapas. La primera de ellas es plantear el sistema estructural, es decir, qué tipo de estructuras voy a tratar de diseñar. Una vez que planteo el sistema estructural inicial, evalúo las acciones que ejercen o inciden sobre el sistema, es decir, evalúo las cargas. Con el sistema estructural planteado y las cargas evaluadas, predimensiono el sistema, es decir, me hago cargo de la geometría. Si van a estar constituidos por columnas, por vigas, de una altura determinada, de un ancho determinado, etc. Y con todo esto paso a idealizar la estructura, es decir, llevar todo a un modelo teórico que me permita realizar un cálculo analítico. Tener en cuenta de qué materiales va a ser la estructura, qué secciones transversales van a tener los elementos de esa estructura, si el modelo que concibo es un modelo plano o en 3 dimensiones, si está apoyado y cómo está apoyado, si hay partes de la estructura unidas a otras partes y cómo están aplicadas las acciones o cargas. Con todo ello puedo pasar al análisis estructural, que es encontrar la respuesta en función de las tensiones que se manifiesten o las deformaciones, o los desplazamientos, o los esfuerzos, o el agrietamiento. Y con todos estos elementos paso al diseño propiamente dicho, calculando los esfuerzos de sección y dimensionando en función de la normativa. Dicho lo anterior, vamos a entrar de lleno en la estática, definiendo cuándo un sistema se encuentra en equilibrio de fuerzas. Un sistema está en equilibrio si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre este sistema es nula. Es decir, la resultante es igual a 0. Cuando yo dibujo un cuerpo aislado y con las fuerzas que actúan sobre él,
Lo que estoy realizando es un diagrama de este cuerpo libre. Eso se conoce como diagrama de cuerpo libre y es muy utilizado en el análisis de las estructuras. Hay un teorema que tiene en cuenta las fuerzas actuantes y los momentos que la misma producen, que se denomina teorema de Varignon. Y el enunciado del teorema dice que el momento que produce la fuerza resultante en un sistema de fuerzas es igual a la suma de los momentos que cada fuerza componente realiza en el sistema. Y esta expresión es la que lo simplifica. Un cuerpo rígido en el plano tiene 3 grados de libertad. Puede trasladarse en 2 direcciones y puede girar. Para que ese cuerpo en el plano se encuentre en equilibrio, deben cumplirse a la vez que la sumatoria de fuerzas en una dirección sea 0 y en la dirección perpendicular también, y que la sumatoria de los momentos producidos por las fuerzas que actúan en el sistema con respecto a cualquier punto del plano sea 0. Los cuerpos sin apoyos no existirían en la naturaleza. Los tipos de apoyo que distinguimos son el apoyo móvil, también denominado simple, la biela, el apoyo fijo o doble y el empotramiento. Un apoyo móvil o simple tiene sus símbolos y permite que la estructura de los 3 grados de libertad tenga 2. Una que es trasladarse y la otra que es girar. Mientras que restringe una de las traslaciones. Entonces, los 3 grados de libertad, un apoyo móvil, restringe uno de ellos. Una biela, que tiene mucha vinculación con un apoyo móvil, no es otra cosa que una barra articulada en ambos extremos que solo transmite esfuerzo en su dirección. Si llega a haber un esfuerzo o acción sobre la biela en otra dirección que no sea la que une las dos articulaciones extremas, entonces esa barra ya no funciona como biela. Si funciona como biela, restringe un grado de libertad que es una traslación y permite, igual que el apoyo móvil, una rotación y la otra traslación. Un apoyo fijo, también denominado doble, restringe 2 grados de libertad, es decir, las dos traslaciones, y un cuerpo apoyado en un apoyo fijo solo puede rotar. Un empotramiento, en cambio, restringe ambas traslaciones y la rotación, no permitiendo ningún grado de libertad, es decir, restringe los 3 grados de libertad. Para la determinación estática y estabilidad, si suponemos que el número de chapas que integran un sistema es C y la cantidad de vínculos externos en el sistema es A, y el número de barras que concurren a un nudo es N, y la cantidad de vínculos internos en el sistema está dado en cada nudo por la expresión 2 por n-1, donde n justamente es la cantidad de barras que concurren a un nudo. Entonces, si comparamos la sumatoria de la cantidad de vínculos externos e internos y le restamos 3 veces el número de chapas, 3 veces porque cada chapa tiene 3 grados de libertad, esa suma algebraica puede darnos 0, mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor que 0, la estructura tiene más restricciones de la que necesita y se denomina estructura hiperestática, con grado de indeterminación igual a la diferencia entre A más B y 3C.
Si esa suma algebraica es igual a 0, la estructura tiene la cantidad necesaria de vínculos y se denomina isostática. Y si es menor que 0, a la estructura le faltan vínculos y se denomina hipostática o inestable. Ahora bien, que una estructura tenga la cantidad de vínculos justos con respecto a lo que necesita es una condición necesaria para su isostaticidad. No es una condición suficiente. Y siempre hay que revisar cómo están dispuestos esos apoyos de tal manera que la estructura resulte estable, porque podría resultar una sumatoria igual a 0 de A, B y 3C, y no obstante, la disposición de los apoyos arrojar una estructura inestable.